Durante un elitista servicio religioso, una mujer adinerada decide interrumpirlo para denunciar la traición del pastor a su hermana. El silencio en la iglesia era casi palpable, interrumpido solo por el eco de las palabras del pastor Julián. Era un lugar de lujo y solemnidad, donde los altares brillaban con oro y las velas emitían una luz tenue y cálida. Los fieles, vestidos con sus mejores trajes, escuchaban con atención, atrapados en el carisma del predicador. Pero en el aire flotaba una tensión inconfundible, como si la sala misma contuviera secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Sofía, de cabello rubio platino y mirada intensa, se sentaba en la primera fila. Su corazón latía con fuerza, agitado por la traición que la había marcado recientemente. Miraba al pastor, un hombre que había sido como un padre espiritual para ella, y su mente chocaba con recuerdos de risas y confianza. Sin embargo, las sombras de su hermana Claudia la acechaban, una traición que la había dejado desolada y furiosa. La voz de Julián resonaba en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Cómo había podido su hermana hacerle esto? Las preguntas la atormentaban. Fue en ese momento de confusión y dolor que un impulso la invadió, una necesidad urgente de liberar la verdad que la consumía. Sin previo aviso, Sofía se levantó, interrumpiendo el sermón. «¡Basta!», exclamó, su voz cortando el aire como un cuchillo. Los murmullos cesaron, y una ola de sorpresa recorrió la congregación. Todos los ojos se volvieron hacia ella, expectantes y atónitos. «Julián ha estado teniendo una aventura con mi hermana», dijo, su voz resonando con una mezcla de rabia y desdén. La revelación cayó como un rayo en medio de la calma. El silencio se convirtió en un torrente de murmullos y miradas de incredulidad. Julián, sorprendido pero rápidamente recuperado, intentó mantener la compostura. «Sofía, esto no es el lugar para tales acusaciones», dijo, aunque la nerviosidad le temblaba en la voz. Pero su intento de desviar la atención solo intensificó la tensión en la sala. La atmósfera, antes cargada de solemnidad, ahora estaba impregnada de un aire explosivo. Los asistentes intercambiaban miradas, cuestionándose a sí mismos. ¿Era posible que la fachada de esta iglesia, símbolo de estatus y poder, escondiera una hipocresía tan profunda? Sofía sintió un torrente de emociones, desde el deseo de venganza hasta una abrumadora necesidad de justicia. Había abierto la caja de Pandora, y con cada segundo que pasaba, las consecuencias de su revelación comenzaban a tomar forma. ¿Qué pasaría ahora? La iglesia, ese lugar sagrado, se convertía en el escenario de una tormenta que apenas comenzaba. La sala permanecía en un silencio tenso tras la explosiva revelación de Sofía. Los murmullos comenzaron a crecer, llenando el aire con un zumbido de incredulidad y desasosiego. Cada miembro de la congregación sentía que las miradas de los demás se posaban sobre ellos, como si todos estuvieran esperando a que alguien diera el siguiente paso. Sofía, en el centro de la atención, luchaba contra un torbellino de emociones. Era ambiciosa y decidida, pero la traición de su hermana Claudia la había dejado vulnerable. Miraba a Julián, quien intentaba recuperar su autoridad como pastor, pero en su mirada había un destello de miedo. Julián era carismático y siempre había sabido cómo manipular a los demás, pero ahora parecía tambalear bajo el peso de la verdad. Claudia, al fondo de la iglesia, se mantenía en pie, con los ojos abiertos de par en par. Ella era dulce y encantadora, la hermana que todos querían. Pero en su interior, albergaba ambiciones ocultas que Sofía había ignorado durante demasiado tiempo. Su relación había sido cercana, pero la traición había creado un abismo entre ellas. Sofía podía sentir la mirada de Claudia sobre ella, una mezcla de sorpresa y miedo, como si la hermana estuviera consciente de que su vida cambiaría para siempre. Mientras la congregación comenzaba a reaccionar, Sofía sintió que el peso de la situación aumentaba. Un miembro anciano de la iglesia, conocido por su influencia y respeto, se levantó con una expresión grave. «¿Es cierto lo que dices, Sofía?», preguntó con voz temblorosa, pero firme.
La atención se volvió hacia él, y Sofía comprendió que la verdad podía ser aún más compleja de lo que había imaginado. La iglesia, con su esplendor y sus decoraciones lujosas, era también un símbolo de poder. Pero detrás de esa fachada, había secretos oscuros que estaban a punto de ser revelados. Sofía podía sentir la incomodidad de los demás. Algunos se cruzaban de brazos, otros murmuraban entre ellos, buscando respuestas. La tensión se palpaba en el aire, y ella sabía que había desatado algo que no podría controlar. A medida que cada segundo pasaba, la atmósfera se tornaba más densa. Sofía comprendió que no solo había confrontado a Julián, sino que también había abierto la puerta a nuevas revelaciones. La traición de su hermana era solo la punta del iceberg. En el fondo, sabía que su lucha por la verdad apenas comenzaba. El escenario estaba listo para que las máscaras cayeran y los secretos emergieran. Mientras su corazón latía con fuerza, Sofía se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. Había tomado una decisión que alteraría el rumbo de sus vidas. La iglesia, que había sido un refugio para muchos, ahora parecía un campo de batalla, y ella estaba en el centro. Con cada mirada que recibía, una sensación de determinación la invadía. Debía descubrir la verdad, sin importar el costo. El aire en la iglesia se volvió pesado tras la revelación de Sofía. Las miradas de los asistentes se cruzaban, llenas de sorpresa y desconfianza. Nadie sabía cómo reaccionar ante la verdad expuesta. Sofía, aún en el centro de atención, podía sentir el pulso de su corazón acelerado. La tensión se palpaba en cada rincón, y las palabras que había pronunciado resonaban en su mente. Julián, el pastor, intentó recuperar su compostura. Con un tono que pretendía ser calmado, se dirigió a Sofía. «Esto no es el lugar ni el momento para estas acusaciones, Sofía. Debemos hablar a solas». Su voz sonaba firme, pero había un trasfondo de nerviosismo que no podía ocultar. Sofía no iba a ceder fácilmente. La traición que había sufrido no era algo que pudiera ignorar. Mientras tanto, Claudia se mantenía al margen, con la mirada perdida. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro. Sofía podía sentir el peso de sus propias emociones, una mezcla de dolor y rabia. La hermana que había querido y en quien había confiado estaba detrás de ese engaño. La traición se sentía como un puñal en el corazón, y la necesidad de respuesta se hacía más fuerte. A medida que la congregación comenzaba a murmurar, un anciano de la iglesia se levantó. Su voz, aunque temblorosa, tenía autoridad. «He visto muchas cosas en esta iglesia, Julián. No es la primera vez que tus acciones causan daño. La gente merece conocer la verdad». Sus palabras resonaron en el aire, como un eco de la inquietud que todos sentían. Sofía se sintió validada, pero también aterrada por lo que había desatado. La atmósfera se tornó aún más tensa. Algunos miembros comenzaron a susurrar entre ellos, como si las palabras del anciano hubieran abierto una caja de Pandora. Sofía comprendió que su revelación no solo afectaba a su familia, sino que estaba tocando las vidas de muchos otros. Había secretos ocultos que amenazaban con salir a la luz, y la iglesia, que una vez había representado seguridad, se estaba transformando en un lugar de confrontación. Sofía miró a Julián, buscando alguna señal de debilidad en su rostro. Era un hombre astuto, siempre había sabido cómo manipular a los demás, pero ahora estaba acorralado. «¿Qué más estás escondiendo, Julián?», preguntó Sofía, su voz firme, aunque su interior temblaba. Las palabras parecían flotar en el aire, y todos esperaban la respuesta. Mientras la tensión crecía, Sofía se dio cuenta de que estaba en un camino sin retorno. Había encendido una chispa que no podría apagar. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar. La iglesia, con sus muros adornados y sus altos techos, ahora se sentía como un laberinto de secretos. Sofía sabía que debía seguir adelante, desentrañando cada hilo de la red de engaños que había tejido Julián. La lucha por la verdad había comenzado, y nadie podía detenerla.
El aire en la iglesia se volvió denso tras la revelación de Sofía. Las miradas de los asistentes se cruzaban, llenas de sorpresa y desconfianza. Nadie sabía cómo reaccionar ante la verdad expuesta. Sofía, aún en el centro de atención, podía sentir su corazón acelerado. La tensión era palpable y sus palabras resonaban en su mente. Julián, el pastor, trató de recuperar su compostura. Con un tono que pretendía ser calmado, se dirigió a Sofía. Esto no es el lugar ni el momento para estas acusaciones, Sofía. Debemos hablar a solas. Su voz sonaba firme, pero había un trasfondo de nerviosismo que no podía ocultar. Sofía no iba a ceder. La traición que había sufrido no era algo que pudiera ignorar. Mientras tanto, Claudia se mantenía al margen, con la mirada perdida. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro. Sofía podía sentir el peso de sus propias emociones, una mezcla de dolor y rabia. La hermana que había querido y en quien había confiado estaba detrás de ese engaño. La traición se sentía como un puñal en el corazón y la necesidad de respuesta se hacía más fuerte. A medida que la congregación empezaba a murmurar, un anciano de la iglesia se levantó. Su voz, aunque temblorosa, tenía autoridad. He visto muchas cosas en esta iglesia, Julián. No es la primera vez que tus acciones causan daño. La gente merece conocer la verdad. Sus palabras resonaron en el aire, como un eco de la inquietud que todos sentían. Sofía se sintió validada, pero también aterrada por lo que había desatado. La atmósfera se tornó aún más tensa. Algunos miembros comenzaron a susurrar entre ellos, como si las palabras del anciano hubieran abierto una caja de Pandora. Sofía comprendió que su revelación no solo afectaba a su familia, sino que estaba tocando las vidas de muchos otros. Había secretos ocultos que amenazaban con salir a la luz, y la iglesia, que una vez había representado seguridad, se estaba transformando en un lugar de confrontación. Sofía miró a Julián, buscando alguna señal de debilidad en su rostro. Era un hombre astuto, siempre había sabido cómo manipular a los demás, pero ahora estaba acorralado. ¿Qué más estás escondiendo, Julián?, preguntó Sofía, su voz firme, aunque su interior temblaba. Las palabras parecían flotar en el aire, y todos esperaban la respuesta. Mientras la tensión crecía, Sofía se dio cuenta de que estaba en un camino sin retorno. Había encendido una chispa que no podría apagar. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar. La iglesia, con sus muros adornados y altos techos, ahora se sentía como un laberinto de secretos. Sofía sabía que debía seguir adelante, desentrañando cada hilo de la red de engaños que había tejido Julián. La lucha por la verdad había comenzado, y nadie podía detenerla. La atmósfera en la iglesia seguía tensa después de la explosión de Sofía. Los murmullos de la congregación eran como un eco de inquietud. Mientras algunos miembros se centraban en la confrontación entre Sofía y Julián, otros comenzaban a recordar sus propias verdades. Secretos oscuros empezaron a surgir entre los asistentes, revelando que muchos de ellos tenían conexiones con actividades ilegales. La fortuna de algunos había sido construida sobre engaños y manipulaciones, y la revelación de Sofía podría ser solo la punta del iceberg. Sofía, aún abrumada por su propia traición, se encontró luchando con un dilema emocional. Había expuesto a su hermana, pero ¿acaso no era Claudia quien había traicionado su confianza? Sentía una mezcla de culpa y justicia. La imagen de su hermana, dulce y comprensiva, contrastaba con la realidad que ahora conocía. ¿Era Claudia realmente la persona que ella había creído conocer? Esta duda la atormentaba y la mantenía despierta por las noches. Mientras los miembros de la iglesia comenzaban a discutir entre ellos, Sofía se dio cuenta de que su revelación había destapado un frasco de insectos. Algunos se unieron para defender a Julián, mientras que otros parecían estar en una búsqueda de la verdad. La iglesia, una vez un lugar de refugio, se había convertido en un campo de batalla emocional. Las relaciones que una vez parecieron sólidas comenzaban a resquebrajarse, y la hipocresía se hacía evidente.
En medio de esta confusión, un grupo de mujeres en la congregación empezó a murmurar sobre sus propias luchas. Habían mantenido relaciones de conveniencia con Julián, creyendo que su apoyo les traería estatus y seguridad. Ahora, se preguntaban si habían sido cómplices de su manipulación. Sofía escuchó fragmentos de sus conversaciones y comprendió que la lucha por la verdad no solo era suya. Muchos habían sido afectados por las mentiras que Julián había tejido en la comunidad. Sofía se sintió atrapada entre su deseo de hacer justicia y su lealtad a su familia. La idea de haber dañado a Claudia la llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si su hermana no fuera la única traidora? ¿Y si otros miembros de la familia también estuvieran involucrados en la red de engaños que Julián había creado? La confusión se adueñó de ella, mientras se preguntaba si había hecho lo correcto al exponer la verdad. El dilema emocional de Sofía se intensificaba. La búsqueda de la verdad la había llevado a un lugar oscuro, y el costo de esa verdad empezaba a hacerse evidente. Reconocer el daño que sus acciones podían causar a su hermana y a otros era un peso que la oprimía. Sofía se dio cuenta de que, a medida que desentrañaba los secretos de Julián, también debía enfrentar los propios de su familia. La lucha apenas comenzaba, y con cada revelación, se acercaba más a un abismo del que podría ser difícil regresar. La tensión en la iglesia se podía cortar con un cuchillo. Sofía, con el corazón acelerado, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La revelación que había hecho parecía haber abierto una caja de Pandora. Se sentía traicionada no solo por su hermana, sino también por el hombre que había considerado un guía espiritual. El enojo burbujeaba dentro de ella, mezclado con una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras la congregación murmuraba, Sofía se dio cuenta de que su acto de valentía había tenido un costo. La culpa la invadía. Había expuesto a su hermana, a quien había amado durante toda su vida. La imagen de Claudia, riendo y compartiendo secretos, chocaba con la realidad de su traición. Sofía se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Era justo exponer a Claudia sin pensar en las consecuencias? La lucha interna la mantenía inquieta y se sentía más sola que nunca. A medida que los miembros de la iglesia comenzaban a tomar partido, Sofía escuchó fragmentos de conversaciones. Algunos defendían a Julián, mientras que otros se unían a ella en busca de la verdad. La confusión reinaba. Las amistades que parecían sólidas se resquebrajaban y el ambiente se tornaba hostil. Sofía no solo había desnudado la hipocresía de Julián, sino que también había puesto en tela de juicio las lealtades de todos los presentes. En un rincón, un grupo de mujeres hablaba entre susurros. Compartían sus propios dilemas. Muchas habían estado en relaciones con Julián, creyendo que eso les daría poder y prestigio. Ahora, sin embargo, cuestionaban su propia complicidad. Sofía se sintió identificada con ellas. No era la única que había sido manipulada. La verdad que había buscado parecía arrastrar a muchos con ella, y su corazón se sentía pesado por el dolor que causaba. Mientras tanto, su mente se debatía entre el deseo de justicia y el amor por su familia. Sofía se preguntaba si había dañado a Claudia irreparablemente. ¿Y si su hermana no era la única traidora? La idea de que otros miembros de su familia pudieran estar involucrados en las mentiras de Julián era aterradora. A medida que la verdad se desvelaba, Sofía se sentía más perdida. La lucha por la verdad estaba convirtiéndose en un camino oscuro. Cada revelación la acercaba más a un abismo emocional. Sofía comprendió que, al desentrañar los secretos de Julián, también tendría que enfrentar los propios de su familia. La búsqueda de la verdad parecía estar llena de trampas y sorpresas desagradables. El peso de sus acciones lo oprimía, y en su corazón sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de sus decisiones? La incertidumbre la envolvía, mientras se preparaba para el siguiente paso en su camino. La atmósfera en la iglesia se volvió aún más tensa. Los murmullos de la congregación se transformaron en gritos de apoyo y rechazo.
Algunos miembros comenzaron a alinearse detrás de Sofía, creyendo que ella había tenido el valor de decir la verdad. Otros, en cambio, defendían al pastor Julián, quien, con su carisma habitual, intentaba calmar la situación. Pero su voz ya no era suficiente para apagar el fuego que había encendido Sofía. En medio de la confusión, Sofía decidió investigar más a fondo. Su intuición le decía que había algo más detrás de la fachada de Julián. Fue entonces cuando, en un rincón oscuro de la iglesia, encontró un documento antiguo que había sido dejado sin cuidado. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron con horror. El papel contenía detalles sobre un vínculo entre Julián y una red de corrupción que estaba afectando a la comunidad. Las palabras en el papel hablaban de sobornos, engaños y negocios turbios que comprometían a muchos miembros de la congregación. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa revelación no solo podía destruir a Julián, sino que también podía arrastrar a otros a la oscuridad. La idea de exponerlo la llenó de una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué pasaría si decidía hacer público este documento? La verdad podría liberar a muchos, pero también podía generar más caos y división. Mientras Sofía reflexionaba sobre su próximo paso, las tensiones entre los miembros de la iglesia aumentaban. Las discusiones se volvían más acaloradas. Algunos ya hablaban de una posible revuelta contra Julián. La idea de un cambio en la iglesia, que antes parecía impensable, comenzaba a tomar forma. Sofía escuchó a un grupo de hombres hablando sobre cómo habían sido manipulados por Julián durante años. Se sentían traicionados, igual que ella. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Muchos compartían su deseo de verdad y justicia. Sin embargo, también comprendió que cada revelación venía con un precio. La comunidad que alguna vez fue unida estaba al borde de la ruptura. La hipocresía que habían tolerado durante tanto tiempo estaba siendo expuesta, y con cada palabra que se pronunciaba, la división crecía. La tensión era palpable. Sofía sabía que debía actuar pronto. El documento que había encontrado podría ser la clave para abrir los ojos de todos, pero también podría ser el inicio de un conflicto aún mayor. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que estaba en juego. No solo su reputación, sino también la de su familia y la estabilidad de la comunidad que había conocido. Así, en medio de la creciente agitación, Sofía se encontró en un cruce de caminos. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el riesgo de perderlo todo era real. La escalada de la tensión la empujaba a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de todos a su alrededor. En ese instante, comprendió que la lucha por la verdad apenas comenzaba. La tensión dentro de la iglesia alcanzó un punto crítico. Sofía se encontraba en medio de un mar de emociones, luchando con la decisión que debía tomar. Sabía que el documento que había encontrado era más que una simple evidencia. Era una bomba de tiempo que podía destruir a Julián y a muchos otros en la congregación. La revelación de la corrupción no solo implicaría a Julián, sino que también podría arrastrar a su familia y a amigos cercanos. Mientras la congregación se dividía, Sofía miró a su alrededor. Algunos miembros la miraban con admiración, mientras que otros la veían como una traidora. La presión aumentaba y su corazón latía con fuerza. En su mente, las preguntas eran abrumadoras. ¿Debía arriesgar su reputación para hacer pública la verdad? ¿Valía la pena exponer la corrupción si eso significaba perder el apoyo de su familia y amigos? En ese instante, Sofía recordó todos los momentos en los que había confiado en Julián. Lo había visto como un líder y un mentor. Su traición no solo la había lastimado a ella, sino también a muchos otros que habían creído en él. La ira y la tristeza se mezclaron en su interior y una chispa de determinación comenzó a encenderse. Si no era ella quien hablaba, entonces ¿quién lo haría? Consciente de que cada decisión trae consigo consecuencias, Sofía se acercó a un grupo de miembros que habían comenzado a cuestionar a Julián. Sus rostros estaban marcados por la frustración y el dolor. Sofía se dio cuenta de que no estaba sola,
muchos compartían su deseo de un cambio. La corrupción había afectado a todos de alguna manera, y la comunidad merecía saber la verdad. En medio de la confusión, Julián intentó recuperar el control. Con su voz suave pero firme, trató de desviar la atención hacia Sofía, acusándola de desestabilizar la congregación. Sin embargo, en ese momento decisivo, Sofía se sintió más fuerte. La verdad debía salir a la luz, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. La confrontación final entre Sofía y Julián se acercaba. Sabía que debía actuar, y lo haría pronto. El documento en su mano representaba más que solo palabras. Era una oportunidad para desenmascarar la hipocresía que había estado ocultando la verdad durante demasiado tiempo. Con cada paso que daba, se llenaba de una mezcla de miedo y valentía. Sofía se preparó para hacer lo que nunca había imaginado, exponer a Julián y la corrupción de la iglesia. Era un momento que cambiaría su vida para siempre, y aunque el temor la acompañaba, la necesidad de justicia era más fuerte. Con el corazón en la mano, decidió que la verdad debía prevalecer, sin importar el costo. El aire en la iglesia se volvió tenso. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó frente a todos. La congregación la miraba expectante, algunos con miedo y otros con curiosidad. Julián, el pastor, intentaba mantener su compostura, pero su mirada reflejaba inquietud. Sofía sabía que este era el momento decisivo. Con la hoja del documento en su mano, Sofía respiró hondo. Era su oportunidad para destapar la verdad. «Todos merecen saber quién es realmente Julián», exclamó. Las palabras resonaron por toda la iglesia, causando un silencio sepulcral. La tensión era palpable, y los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud. «Julián ha estado manipulando a todos nosotros», continuó Sofía, su voz temblando pero firme. «Ha estado involucrado en actos de corrupción que afectan a nuestra comunidad. Este documento lo prueba». Levantó la hoja para que todos pudieran verla, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella. Julián, furioso, intentó interrumpirla. «Sofía, esto es una locura. Estás desestabilizando la iglesia. ¿Por qué harías eso?». Su tono era suave, pero había un matiz de amenaza en sus palabras. Sin embargo, Sofía no retrocedió. Su determinación creció con cada palabra que decía. «Porque la verdad es más importante que cualquier mentira que hayas construido», respondió Sofía. La voz de la congregación empezó a elevarse, algunos apoyando a Sofía y otros aún defendiendo a Julián. La división se hacía evidente, y la atmósfera se volvía cada vez más cargada. En ese instante, un anciano de la congregación se levantó. «Sofía tiene razón. Yo también he sido víctima de sus engaños», dijo con voz temblorosa. Su declaración sorprendió a muchos, y los murmullos se intensificaron. Otros comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias experiencias de manipulación y abuso de poder por parte de Julián. Sofía sintió que la bola de nieve estaba rodando. La verdad que había estado escondida durante tanto tiempo empezaba a salir a la luz. La iglesia, que había sido un lugar de hipocresía, comenzaba a transformarse en un escenario de verdad y revelación. Julián intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía el mismo poder. La congregación lo miraba ahora con desconfianza. Sofía se sintió liberada. Había tomado la decisión correcta. La verdad había encontrado su camino, y con ello, la posibilidad de redención para muchos. A medida que los gritos y las confesiones se multiplicaban, Sofía supo que el cambio había comenzado. La hipocresía que había dominado la iglesia estaba siendo desmantelada, y aunque el futuro era incierto, ella estaba lista para enfrentarlo. La liberación que sentía era indescriptible, y el camino hacia la justicia se abría ante ella. Después de la conmoción en la iglesia, Sofía se sintió como si hubiera despertado de un largo sueño. La revelación de Julián había cambiado todo. La congregación, antes unida en su hipocresía, ahora se encontraba dividida, enfrentando las verdades ocultas que habían estado ignorando durante tanto tiempo.
Sofía miró a su alrededor y vio rostros de sorpresa, dolor y, en algunos casos, alivio. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La relación entre Sofía y Claudia quedó marcada por la traición, pero, sorprendentemente, también por un nuevo entendimiento. Después de la tormenta, ambas se sentaron a hablar. Sofía, con el corazón pesado, buscaba respuestas y posibilidades de reconciliación. Claudia, por su parte, entendió que sus ambiciones habían causado un dolor profundo. Aunque el camino hacia la sanación sería largo, ambas estaban dispuestas a intentarlo. Sabían que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la reconstrucción de su vínculo. Julián, por otro lado, fue rápidamente desterrado de la comunidad. Su poder y carisma, que una vez lo habían colocado en la cima, se habían desvanecido. La congregación comenzó a ver su verdadero rostro y se alejaron de él. La iglesia, símbolo de un estatus que había sido manchado por la corrupción, ahora enfrentaba la necesidad de limpiar sus filas. Los secretos que habían sido enterrados salieron a la luz y muchos miembros se vieron obligados a confrontar sus propias acciones y decisiones. La comunidad comenzó a trabajar junta para sanar las heridas. Se organizaron reuniones donde cada uno podía expresar sus experiencias y sentimientos. Sofía, aunque aún lidiando con su dolor, se convirtió en una voz de esperanza. Ella animaba a otros a buscar la verdad y a vivir con integridad. Comprendió que había un costo en la búsqueda de la verdad, pero también había una liberación que valía la pena. Al reflexionar sobre los eventos, Sofía se dio cuenta de que la hipocresía no solo había afectado a Julián, sino a todos los que habían estado involucrados. La historia sirvió como un recordatorio de que las mentiras, por muy cómodas que sean, nunca conducen a un buen final. La comunidad comenzó a entender que la honestidad y la transparencia eran fundamentales para construir un futuro mejor. Finalmente, Sofía se sintió agradecida por la experiencia. Había crecido y aprendido sobre el valor de la verdad y la importancia de la integridad. La vida no sería fácil después de todo lo ocurrido, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían. La historia de traición y revelación había abierto un nuevo capítulo en su vida, y ella estaba decidida a vivirlo con valentía y autenticidad.